También, me imagino. Pueden abrir su micrófono. Serán unos minutitos nomás. Hay que el administrador nos autorice. Los que gusten contestar. Gracias a Dios que nuevamente nos deja vernos. Veo que ahora hay más, perdón, hay menos, ¿verdad? Hay menos, descendió drásticamente de la última ocasión. Aún así, como quiera, reciban siempre un saludo. Gracias a nuestro Dios que nos permite compartir nuevamente su palabra, y a ustedes que están conectados ya tienen tiempo haciéndolo, y eso es muy bueno. Entonces, vamos a iniciar en esta ocasión. No sé si Isaac, creo que es el que está administrando ahí la presentación. ¿Puedo presentar normal, va? ¿O necesito autorización? Bueno, perfecto. Gracias. Y bueno, vamos a... ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Bueno, sí. Perfecto. Gracias, muy amable. Bueno, la que respondió, por favor, busque Mateo capítulo 17, versículo número 20. ¿Quién respondió? Yo. Pues ya sé, pero ¿quién eres tú? ¿Disculpa? ¿Quién eres tú? Andrea Rogerio. Bueno, ok. No entendí, pero está bien. Mateo capítulo número 17, versículo número 20. Okay. Si gusta leerlo, sí, por favor. Sí, ajá. Diles que ibas. Pues aquí está, ¿verdad? Ahí dice, porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió. Les aseguró que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí a para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Ok, perfecto. Una pregunta, ¿qué versión estás leyendo? Leí la de la pantalla porque no encontraba la de la ya. No te apures, está muy bien. Qué inteligente mujer. Así es de que el muchacho que la encuentre se va a sacar a la lotería, ¿ok? Muy bien. Y vamos también a buscar Lucas capítulo número 17, versículo número 6. Esa es la siguiente cita que estamos viendo ahí en su pantalla. Lucas capítulo número 17 y versículo número 6. Dice la palabra de nuestro Dios, Lucas 17, 6. El Evangelio de Lucas, el médico amado, el que anduvo con el apóstol Pablo en sus viajes. Dice el escritor Lucas. Recuerden que Lucas no era apóstol, estrictamente en el sentido de apóstol que el Señor escogió. Lucas capítulo dice, desde el 5, dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podráis decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Sicómoro, bueno, recuerden que es también muy parecido al árbol donde se subió Zaqueo, ¿sí? Zaqueo está en un sicómoro en los lugares donde está hablando el Señor, pues es un árbol un poquito extraño, tiene algunas ramas medias distintas, ahí dispersadas, pero bueno, la idea es lo que el Señor está diciendo acerca de nuestra fe. Dice la cita que estamos teniendo aquí en pantalla, porque ustedes tienen poca fe, le respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Fíjate bien este lenguaje que está hablando, un lenguaje muy cómodo, muy ad hoc, un lenguaje muy sencillo. Y nos está diciendo el Señor a nosotros, para ustedes nada será imposible. Y tengo una pregunta, ¿es cierto que nada es imposible? Bueno, ustedes tienen la respuesta conforme a lo que ustedes consideren de la posibilidad y la imposibilidad. Pero el Señor en esta ocasión nos trae una palabra que significa que nos ayuda a entender y podemos comprender mediante los ojos de la fe. Eso es lo que vamos a ver en esta ocasión. Aumentanos la fe. Fíjate bien, es algo bien importante para cada cristiano en lo individual. Ahorita Isaac mencionaba que incluyera en su oración. Entonces dije, bueno,
Dios pone los medios, no podemos estar tan mal en escoger el tema. Y gracias a Dios que nos permite hacerlo. Pero Isaac dice, hay que orar, entiendo, porque no mengua en nuestra fe. Porque estamos pasando por una situación muy complicada y acá en este lado, en el grandioso estado de Nuevo León, está complicándose la situación y se está agravando. Mi esposa es enfermera, los que la conocen saben que es enfermera, y ella ahorita me estaba diciendo hace unos momentos que se está complicando porque ya los hospitales acá de este lado se están empezando a saturar. Hay hospitales muy reconocidos, hay hospitales dentro del IMSS que ya están empezando a saturarse. Entonces, oren por cada una de las necesidades. Pero nosotros como cristianos necesitamos un alimento para nosotros. Está la palabra de Dios. La palabra fe que está utilizando el Señor Jesucristo, vamos a entenderla que viene de la raíz hebrea emunah. ¿Sí? Esta palabra emunah. Pero antes de eso, fíjense bien, esta es la segunda diapositiva donde está el grano de mostaza. Ese grano de mostaza que ustedes están viendo es muy similar al que se da allá en Jerusalén. ¿Sí? Es color amarillito. Naturalmente hay diversos tipos de mostaza y de ahí deriva naturalmente los árboles. Pero esa amarillita que ustedes están viendo ahí, que está encima del dedo, es exactamente demasiado parecida a ese grano de mostaza que está hablando el Señor Jesucristo. ¿Sí? Aquellos que han tenido oportunidad de viajar a Jerusalén y se traen un llaverito, ahí viene el grano de mostaza y van a entender y van a saber que es muy similar. Pero fíjense bien lo importante que está hablando aquí, que el tamaño que está ejemplificando ese grano de mostaza, que es muy pequeñito. Pero dice el Señor, si tuvieran fe como ese grano de mostaza, su fe va a crecer exactamente igual que los otros árboles de enseguida. El que está en la parte superior se viene mencionando que es un árbol de mostaza negra. El árbol que está abajo viene ejemplificando también un árbol de mostaza. Pero así exactamente crece dentro de las hortalizas. Si ustedes pueden ver un plantío de hortalizas, no crean que una hortaliza es un árbol gigante o un árbol grande. Aquí esta pantalla que estamos viendo son ejemplos de algunas semillas de mostaza. Pero aquí en esta parte quiero que entiendan la parte de la hortaliza. Las hortalizas son estas plantas que se siembran así alrededor, que muchos de ustedes a lo mejor cuando viajan las pueden ver acerca de los huertos. Esas son las hortalizas. Bueno, el Señor dice, su fe va a crecer tan grande y va a ser mayor que todas las hortalizas. Entonces, trabajando lo que el Señor está mencionando, nuestra fe va a ser grande, más grande que lo que tú puedes imaginar. Pero necesitas creer, necesitas confiar, necesitas acercarte a Dios creyendo que le hay. De otra manera, es difícil que funcione, no que sea imposible, pero vas a batallar más o vamos a batallar más si nosotros no nos acercamos a Dios creyendo que le hay. Entonces, teniendo esto en mente, el tema que vamos a ver es aumentanos la fe. Pero la pregunta bien simple, y antes de llegar a esto, ¿te has sentido así? Que estás en un horno, naturalmente. Esta imagen a lo mejor algunos ya la han visto en alguna predicación. Ahí tienen la parte superior de donde la tomé. No se preocupen, tengo autorización de hacerlo. Todos tenemos autorización. Entonces, ¿te has sentido así? Que estás en medio de una necesidad y te sientes que el fuego abrasador de la necesidad te consume, te hace pensar, te hace dudar de tu fe, te hace pensar en cosas distintas, te hace pensar que estando en Dios, ¿hacia dónde vamos? Yo creo que muchos en algún momento de nuestra vida nos hemos sentido así, que estamos caminando en un fuego abrasador, pero en la parte de atrás está el ángel de Jehová, que nos cuida y nos protege. Emunah, la fe. Emunah es una palabra hebrea, ahí lo estamos viendo, que en las escrituras, que habla en referencia a Dios
que es algo seguro, que es algo establecido, que es algo fiel, es algo en lo que podemos creer, es algo en lo que podemos confiar y que, fíjate bien, aparte de que puedes creer y aparte de que puedes confiar, aparte de que puedo creer y aparte de que puedo confiar, esto es verdad, esto es verdadero, esto es que no te va a fallar. En referencia a Dios es donde están sus mandamientos y estatutos. Son el camino seguro por los cuales el ser humano que ha depositado su confianza en el Dios del universo debe caminar. Por eso cuando decimos amén, que se conjuga de la palabra emun, emun es amén, estamos confirmando la verdad de lo que se ha dicho. Entonces, volviendo a la idea principal de la palabra emuná, es en referencia a Dios. Es algo seguro, establecido, fiel, en lo que podemos confiar, pero sabemos que depositamos nuestra confianza y que es verdad y que no nos va a fallar. Dios no nos va a dejar tirados. Es confiar en Dios, que es fiel, que es firme y que cumplirá todo lo que Él prometió. Eso significa la palabra emuná, fe, confiar en Dios. Entonces entendemos que se refiere a la fidelidad, seguridad y verdad, según Hebreos capítulo número 11, versículo número 1, que nos habla y nos entiende de esta manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ese texto lo estamos descifrando de esta manera y lo estamos entendiendo de esta manera. Se refiere a la fidelidad de Dios, a la seguridad que da Dios, y sabemos que esa fidelidad y que esa seguridad es verdad. Entonces, teniendo la idea de lo que es la palabra fe, en referencia a la palabra emuná, que se une con la palabra o que se inicia con la palabra emun, que es amén, entendemos que podemos confiar totalmente en Dios y que Él no nos va a fallar. Pero, ¿cómo aumentar nuestra fe? ¿Cómo lo vas a aumentar? Entendemos el contexto, entendemos la parte que nos habla Dios, entendemos o puede nuestra mente trabajar y comprender y podemos llegar, creo que ustedes son demasiado inteligentes, puesto que la gran mayoría de ustedes está estudiando a lo mejor su preparatoria o a lo mejor ya está estudiando una carrera o a lo mejor ya la terminó y va por su maestría y probablemente a lo mejor irá también por un diplomado o a lo mejor también piensa en grande y quiere un doctorado. Y a lo mejor probablemente quiere experimentar cosas y se puede ir a estudiar al extranjero. O a lo mejor quiere desarrollar tantas cosas y lo entienden perfectamente, pero ¿cómo aumentar nuestra fe? Bíblicamente hablando, en el sentido de la ciencia, de lo que están estudiando las ciencias ustedes, las ciencias de su escuela, ¿sí? No tiene referencia en lo que a Dios está hablando. Es mucho más alto lo que Dios ofrece que la preparación secular, porque a final de cuentas el que nos da todo esto es Dios. Entonces Dios es mayor de todo. Pensando en esto, la pregunta sugiere cómo aumentar nuestra fe. Punto número 1, tenemos que escudriñar las escrituras. Escudriñar significa examinar una cosa, o podemos entenderlo como examinar una cosa cuidadosamente para conocer todos sus detalles o para descubrir algo. Tú vas a escudriñar, vas a examinar, vas a preguntarte, vas a responderte cuidadosamente, sigilosamente, cabalmente. Vas a estudiar eso y vas a estudiar las escrituras. Dice Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo número 39. Yo creo que esta cita la conocen muchos y van a comprenderla perfectamente, pero vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Evangelio de Juan, capítulo número 5, versículo número 39. Si gustan acompañarme en su Biblia y aquel que lo tenga puede leerlo, pero no sean muchos. Pues espero que sean muchos, pero solamente lea uno. Juan 5, 39. Escudriñad, amén, lo tengo. Ok, Jorge, ¿va? Sí. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ok, gracias. Entonces, fíjate bien. ¿Queremos saber de Cristo? ¿Queremos aumentar la fe? Si tú quieres saber algo y quieres comprender algo, y si no quieres que nadie te cuente,
Porque ahorita los jóvenes son así, no quieren que nadie les cuente las cosas. Y si basas ese criterio, ¿sí? Y si crees que puedes llegar a la fuente, pues tienes que llegar directamente a la fuente. Y la fuente es la Escritura. La fuente es la Biblia. La fuente es la palabra de Dios. Ahí quieres saber del maestro, quieres conocer del maestro. No estuviste, no fuiste contemporáneo a Jesús, naturalmente no, porque estamos hablando muchos años antes, aproximadamente 2000, poquito más de años. Entonces, fíjense bien, entendemos que para comprender y reflexionar y meditar acerca del Señor, tenemos que ir directamente a la fuente. Y la fuente está aquí en la Escritura. La tenemos totalmente. La tenemos todos. Por eso yo a veces digo que nosotros nos tocó nacer en la mejor época. Tú dices, no, pues ¿cómo? Tengo COVID. ¿Cómo en la mejor época? Y a veces están los memes que dicen, 2020 ya vete, por favor. 2020 ya cálmate, por favor. 2020 no sé, haz lo que tú quieras, pero ya cálmate. Y empezamos nosotros a pensar esto. Pero eso es la parte carnal. Pero si lo ves en la parte espiritual, es mucho mejor haber nacido en esta época. ¿Por qué? Porque tenemos lo perfecto. Los primeros cristianos no lo tenían. Naturalmente estaban los apóstoles. Naturalmente estaba el Espíritu Santo ahí, palpable, se podría decir, trabajando codo a codo con los apóstoles. Ahorita el Espíritu Santo mora en nosotros, pero ya los apóstoles hicieron su trabajo. El Espíritu Santo sigue trabajando. El Espíritu Santo sigue haciendo su función, porque mientras no venga Cristo, el Espíritu Santo va a estar con nosotros, porque lo envió Cristo. Es el Paracleto. Por eso significa la palabra griega Paracleto, que es el consolador. ¿Ok? Entonces entendemos esta parte. Cristo lo envió para consolarnos, para ayudarnos, y a los apóstoles para llevarlos a toda la verdad, a nosotros también, pero los apóstoles ya nos han dejado toda la verdad. Con el didaché, que son las normas que nosotros comprendemos, que los discípulos y los primeros cristianos comprendieron. ¿Sí? Entonces, querían saber del maestro. ¿Qué hicieron los de Berea? Se fueron a las escrituras, pero no como las que teníamos ahorita. Ellos se fueron a la ley. ¿Por qué? Porque el didaché o la doctrina era la ley de Moisés que Cristo vino a mejorar. ¿Sí me explicó? No era la ley, no, porque recuerden que Cristo dijo, mas yo os digo, siempre actualizó. Y por eso la clavó en la cruz y nos dejó los nuevos mandamientos. Por eso Cristo dijo, un nuevo mandamiento os doy. No como el que ya escucharon, sino un nuevo mandamiento. Entonces, siempre mejoró esa calidad. Entonces, queremos irnos a la fuente, queremos saber de dónde nace, queremos saber el principio, queremos entender el principio de salvación. Vayamos y escudriñemos las Escrituras. Queremos aumentar nuestra fe ¿en quién? En Cristo, en las Escrituras, en las promesas del Maestro, en las promesas del Rabí, en las promesas de Cristo, en las promesas del ungido de Dios, del ungido de Jehová, el que vino a morir por nosotros, el que llevó nuestras culpas, el que redacta Isaías totalmente, que llevó nuestras culpas. ¿Queremos entenderlo? ¿Queremos saber la fuente como quiso saber aquel tesorero de Candace que se encontró con Felipe? Porque iba leyendo al profeta y le dijo, a ver, y se le empareja a Felipe por orden del Espíritu Santo, emparéjate con ese carro. Y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Entendemos lo que leemos? Nos preguntamos, ¿quién lo dijo? ¿Para qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿En qué forma aplica? ¿En qué tiempo está hablando? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué les dijo a ellos? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es la aplicación? ¿Cuál es todo? ¿Queremos aumentar nuestra fe? Vayamos a la fuente. La fuente es Cristo. Y Cristo está en la Escritura. Y Cristo mismo lo dice. Ellas son las que dan testimonio de mí. Porque le está diciendo que Cristo está profetizado desde el Génesis. Génesis capítulo número 3.
¿Quieres ver a Cristo en todo el Pentateuco? Escudriña las Escrituras. Cristo se refleja en Génesis, Cristo se refleja en Éxodo, Cristo se refleja en todos los primeros 5 libros, el Pentateuco, las 5 cajas, ¿sí? 35, ahí lo vas a encontrar a Cristo. ¿Quieres verlo en los Reyes? Ahí lo vas a ver. ¿Quieres verlo en los libros también de historia? Ahí lo vas a ver. ¿Quieres verlo en los libros de poesía? Ahí los vas a ver. ¿Quieres verlo en los profetas? Naturalmente, ahí lo vas a ver. Pero tenemos que escudriñar para aumentar nuestra fe. Ayuda para estar más seguro de lo que creemos. Ahí puedes encontrar evidencia que apoye nuestra fe. Hechos 17, ya lo mencioné ahorita, los de Hebrea. Ok, no me quedo con lo que me dicen. Voy a investigar a ver si es cierto que lo que me están diciendo es verdad. Pero no. Sucede que cuando se acaba la reunión, dicta o hacemos lo que dicta la palabra de Dios. Todos se fueron. Todo se acabó. O nos da sueño, o no lo hacemos. Pero depende de cada quien. Meditar en ella cada día. Salmo capítulo número 1, versículo número 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, ¿qué? Está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. ¿Dónde está la ley de Dios? Aquí la encuentras. Naturalmente para los judíos estaban los mandamientos de Moisés, en la ley de Moisés. David se deleitaba en la ley de Jehová. ¿Queremos aumentar nuestra fe? Escudriñemos las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, dice el maestro, dice la Escritura. Examinar una cosa cuidadosamente para conocer todos sus detalles. ¿Quieres conocer todos los detalles? ¿Quieres descubrir algo aunque no hay nada nuevo debajo del sol? Pero para nosotros sí hay cosas nuevas. Podemos descubrir cómo nació Cristo, para qué vino Cristo, en qué momento se profetiza de Cristo, cuántas profecías de Cristo o sobre Cristo se cumplen en la cruz. Se cumplen un sinfín de profecías allí. ¿Quieres saber? Escudriña las Escrituras para que aumenten tu fe. Tu fe visual, tu fe audible, porque escuchas la palabra de Dios. Tu fe verbal, tu fe sentimental, tu fe mental y tu fe práctica. Escudriña las Escrituras, porque así, de esa manera, podemos aumentar nuestra fe. Y esa fe va a crecer, y va a crecer, y va a crecer. No hay límite. No hay límite. Pero entiende también una cosa. Entre más sepas, más se nos va a demandar. No, entonces me quedo así. No, pues qué chiste. Entonces tu crecimiento y tus obras, ¿dónde van a estar? ¿Queremos aumentar nuestra fe? Escudriñemos las Escrituras. Punto número 2. No solamente escudriñando las Escrituras vas a crecer. Punto número 2. Rodearnos de personas que tengan fe. Ah, caray, pero es que yo también tengo fe. Entonces, ¿para qué quiero personas que tengan fe? No. No significa que hagamos de menos a nuestros hermanos, a los que consideramos faltos de fe. No estamos hablando en ese sentido. Hablamos de hermanos que nos ayuden al crecimiento, que nos ayuden a las dudas, que su fe sea un gran alivio para nosotros. Aquellos que ya hayan pasado por situaciones adversas en su vida. Aquellos hermanos que tú ves y dices, hermano, es bien espiritual. Yo quisiera aprender de él. Yo quisiera manejar las cosas que le pasan a él. Y fíjate que este hermano y fíjate que esta hermana han pasado por cosas bien difíciles. Y fíjate que son hermanos que no menguan su fe. Y fíjate que son hermanos que por más que les pasan cosas, siguen fieles al Señor. Yo creo que muchos de nosotros los conocemos. En varias congregaciones hay hermanos que han pasado por situaciones difíciles. Hay hermanos que han pasado por situaciones adversas y su fe sigue inquebrantable. Su fe sigue
fiel. Su fe sigue adelante. Su fe sigue siempre en la vista hacia Cristo. ¿Por qué? Porque dice primera carta a los Corintios, capítulo número 15, versículo número 33, escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto un pensamiento de un pensador de los filósofos que estaban ahí en el mundo. ¿Sí? El apóstol utilizó muchas siempre estas frases. ¿Sí? Esto es un comentario que el apóstol habla y utiliza, pero ¿para qué? Para hablar a Corinto, para decir, miren, exactamente así funciona, para que se relacionen, como cada quien en su ciudad. Así hagan de cuenta que está hablando el apóstol Pablo. Está hablando en el idioma de los corintios, que ellos tenían facilidad de poder comprender esto. Dice Corintios 15:33, no erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres. Entonces, si nosotros nos juntamos, si no somos cristianos y nos juntamos con personas que no tienen la misma fe que yo, va a ser un punto de quiebre. Nos vamos a fracturar, porque en vez de crecer, vamos a menguar, porque en vez de confiar, vamos a dudar, porque en vez de aumentar, vamos a disminuir, porque en vez de seguir adelante, vamos a ir para atrás, porque esas amistades, hay muchas, pero hermanos, que nos ayuden a tener fe, hermanos, que nos ayuden a sortear los obstáculos, y no porque sea un concurso, no, sino que nos ayuden a brincar, que nos ayuden a avanzar, que nos ayuden a librar, que nos transmitan su fe, y no con manos, no, no está hablando de eso, tampoco es poder. No, no lo he sentido. Quiero que abramos nuestra mente y busquemos a hermanos adultos, hermanos jóvenes, hermanos más adultos, hermanos que no necesariamente tengan que ser predicadores, hermanos que no solamente tengan que ser ancianos, no, hermanos que nos ayuden a nosotros subir un escalón y otro escalón y otro escalón. Rodéate de hermanos que tengan tu misma fe, pero también rodéate de hermanos que tengan una fe en crecimiento, porque son los que te van a jalar, son los que te van a subir, son los que te van a ayudar, son los que te van a estirar, son los que, esa es la palabra, estírese, crezca, esa es la palabra griega, es el significado que está hablando el apóstol Pablo a los Efesios, dice, estírese, ¿te quieres estirar? Muchos dicen, bueno, ¿quieres crecer? Juega básquetbol, para que mínimo tu cuerpo se estire. Eso es lo que algunos recomiendan, no sé si sea cierto, a lo mejor yo no jugué, por eso me quedé chaparrito. Pero entonces, fíjense bien, ¿ok? O sea, entonces entienden esta parte. Estírese, ese es el idioma griego. Crezca, pero no crezca solo. Crezca con los demás, jale a los demás. No seamos como los mexicanos que queremos jalar al que va a subir. No, es jale al que quiere subir, ayude al que quiere subir. Y también ayude al que no quiera subir. Jálelo, porque rodeando con esas personas es bien fácil. Es bien fácil. En la escuela, júntate con los inquietos y vas a tener reportes. Júntate con los que nunca entran en las clases, vas a tener problemas. Júntate con los que nunca van, vas a reprobar. Júntate con los inteligentes y vas a mejorar tus calificaciones. Así de simple se los pongo. Así de sencillo. ¿Quieres quedarte en los de medio pelo? Pues ahí quédate. ¿Quieres ser de los sobresalientes? Júntate con ellos. En otras palabras, en la vida espiritual, ¿quieres sobresalir en tu fe? Rodéate de personas que tengan fe, pero que te ayuden a crecer. No con esto digo que hay hermanos que te pongan pie, aunque puede pasar, pero no les hagas caso, no los escuches. Sigue tu mirada puesta en Cristo. No importa. ¿Por qué? Porque fíjate bien, esta imagen también la tomé. Tengo todo el permiso de hacerlo. ¿Por qué? Porque en tu vida vas a ocupar, o se sugiere que ocupes 3 personas. Un Pablo. ¿Para qué te sirve un Pablo? Pablo ya se murió. Pablo ya no está. Pablo no lo vas a ver. Pablo no lo vas a sentir. No. Pero tú necesitas un Pablo, tu maestro, el que te ayuda, el que te va a estirar, el que va a sacar
lo mejor de ti. Ese hermano maduro, ese hermano que te va a ayudar y te va a estirar y te va a estirar y te va a estirar y te va a sacar y te va a sacar. Ese hermano que ya pasó por muchas pruebas. Pablo pasó por muchas pruebas. Pablo pasó, ¿quieres encontrar un apóstol que trabajó más? Voltea a ver a Pablo. Pero Pablo nunca lo dijo para vanagloriarse. Pero ocupamos un Pablo. Necesitas también un Bernabé, que a lo mejor nunca va a estar de acuerdo contigo y va a pelear contigo, pero te va a decir las cosas de frente. Y eso te va a ayudar a mejorar, te va a ayudar a crecer, te va a hacer mejor persona, te va a hacer mejor persona espiritual, te va a ayudar a reconocer tus errores, te va a pelear y te va a decir, es que tienes que ser justo, es que tienes que hacer aquello, es que tienes que hacerlo. Y sabes de que también este es un Timoteo, pero un Timoteo o dos Timoteos necesitas. O si quieres agregar, necesitas un Juan Marcos. Fácil. Un Timoteo, pero primero vamos a hablar de Juan Marcos. Necesitas un Juan Marcos, que es con el que vas a crecer, que es el que con el vas a lidiar, que es el con el vas a estirarte, vas a llevarte. Y Juan Marcos era tremendo. Se regresó. Luego ya quería que lo llevaran y luego ya no. Pero después vemos que dejó un gran legado. Se dice que pudo haber sido hijo de Pedro. ¿Sí? Entonces entendemos esta parte. Necesitas un Juan Marcos, el que crezca contigo, el que sea inquieto como tú, el que se raje, como se rajó Juan Marcos, pero después se reivindique. Así. Pero también necesitas un Timoteo. Porque cuando tú tengas una estatura de fe, tú necesitas a alguien a quien la vas a enseñar y lo vas a estirar. Necesitas enseñar. Timoteo se hizo un predicador. Pablo lo dejó en Éfeso y luego le escribe 2 cartas. Y dice Pablo, como te rogué que te quedases en Éfeso. ¿Tenía inquietudes? Claro, por supuesto. Pero necesitas un Timoteo. Alguien a quien vas a enseñar. Entonces, ¿quieres crecer? Rodéate de personas que tengan fe. Pero necesitas un Pablo que te estire, que te saque lo mejor de ti, que te pase que te pase a cantar un canto, que te pase a dirigir una oración, que te pase a dar una clase, que te pase a repartir folletos, que te estire, que te exhorte, que te regañe, que te jale las orejas, que incremente tu vida espiritual. Ese Bernabé que te va a decir las cosas sinceramente y de frente y te va a ayudar a ser autocrítico y te va a mejorar tu personalidad. Un Juan Marcos con el que vas a crecer. Inquieto como tú, inquieto como yo, y un Timoteo, porque necesitas enseñar a alguien. Tú necesitas un Timoteo para que le enseñes. Así como Pablo enseñó a Timoteo, así lo necesitas. Para que tú vayas instruyendo y dejando y estirando, estirando y estirando a todos. ¿Quieres crecer? Ródate de personas que tengan fe. Fe a prueba de todo. Punto número 3. ¿Cómo voy a aumentar mi fe? Meditando sobre cosas que hagan madurar mi fe. ¿Cómo es esto? Sí, claro. Fácil. Ya escudriñaste. Ya sabes. Ya comprendes. Ya ilustras. Ya te rodeaste de personas que te ayudan a crecer. Pero ahora tienes que meditar. Meditar en sus palabras. Meditar en su esperanza. Meditar en sus promesas. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo, ¿qué? Todo esto, en esto, pensad. Fíjate bien. ¿No me crees? Escudriña. A ver, Filipenses, capítulo número 4, versículo número 8. Dice el apóstol Pablo, escribe a la iglesia en Filipos. Esa iglesia que se estableció en 3 semanas, es decir, 3 sábados. Y que se preocupó mucho el apóstol Pablo por ella. Y luego regresa a Timoteo y les dice, ¿sabes de qué? Pues, perdón, estoy mal.
Filipos es la familia del carcelero, ¿sí? Y también la de Lidia. Pero entonces fíjate bien, ahí, dice aquí, Filipenses 4:8, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Lo que aprendisteis, escudriñar. Lo que recibisteis, ¿qué recibimos? El don del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y lo que oíste y visteis, ¿qué significa esto? Rodearte de gente que tenga tu fe, ¿sí? Dice, esto haced y qué, y el Dios de paz, ¿qué? Estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Esa es la fórmula. Tienes que aumentar tu fe. Es un deber cristiano. Es un deber espiritual aumentar nuestra fe. Tenemos que aumentar nuestra fe. Es obligación. Dios pide que crezcamos. ¿No me crees? Voltea a ver Efesios. El apóstol Pablo escribe Efesios capítulo 4. Está hablando de crecimiento total y absoluto. No nos podemos quedar enanos. No nos podemos quedar cortos. No nos podemos quedar chiquitos. No nos podemos quedar así. No es posible. Dios no se agrada. Dios no lo acepta. Dios quiere que crezcamos. Quiere que crezcamos y crezcamos y crezcamos y crezcamos. Es mucho repetir. Sí. Pero tenemos que meditar, aplicar con profundidad, con profunda atención el pensamiento a la consideración de algo. Tienes que aplicarte, tienes que concentrarte, o tenemos que, mejor dicho, concentrarnos, poner totalmente atención, que no se nos pase nada al pensamiento de Dios. No podemos escudriñar la mente de Dios porque Dios es un ser infinito. Dios es un ser total. Dios es el creador. No podemos pensar como Él. Dice Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos. O son no son mis pensamientos los de Dios. Dios es mucho más. Pero sí podemos meditar, aplicarnos, profundizar, poner atención en el pensamiento a considerar algo. ¿Qué es algo? La palabra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, todo lo que hemos hecho con ustedes, todo el ejemplo que hemos dado, todo lo que hemos dicho, debemos de pensar. Y el Dios de paz estará con vosotros. Tienes que pensar, meditar en qué? En las promesas del Señor, porque eso aumenta tu fe. ¿Cuáles son las promesas? De Apocalipsis. Fácil. Ahí está. Y miré, he aquí un cielo nuevo y una nueva tierra. Y aquí las almas de los muertos. Y aquí a la multitud con ropas blancas. Y diciendo que la salvación pertenece a nuestro Dios. Y aquí aquel personaje del librito que solamente, aquel cordero que solamente él fue ahí sacrificado por nosotros. Y todo eso, y luego dice, Apocalipsis dice, bienaventurados son los que son invitados a las bodas del Cordero. ¿Para quién es la invitación? ¿Para los de afuera? No, para nosotros. No aumenta tu fe. No le estás diciendo a tu cuerpo, a tu mente, a tu alma, a tu espíritu. Y no soy como los de Pare de Sufrir, no, olvídese de eso. No. Pero me estoy transmitiendo a mí. Bienaventurado soy porque el Señor se fijó en mí. Eso aumenta mi fe, aumenta mi confianza en la promesa y Dios es fiel en cumplirla. Y si nos castiga, Dios también es fiel en que nos va a castigar porque hicimos lo incorrecto. Hasta ahí es Dios fiel. Pero también dice que dejamos todos nuestros pendientes sobre Él. Salmo 37:5. Ahí vas a dejarlos en Dios. Todo lo que te perturba, todo lo que te trae vuelto loco, lo que me trae vuelto loco, los pendientes, confía en Dios. Y ahí vamos a llegar. Necesitamos meditar.
sobre cosas que hagan madurar mi fe. Ya tengo hermanos que me ayudan. Ya tengo la Biblia, pero necesito yo crecer. Y para crecer tengo que meditar, escudriñar totalmente su palabra. Punto número 4. No dejarnos de congregar. Simple. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen que, por costumbre. A congregarnos para convivir, pero principalmente para tener comunión los unos con los otros, pero aún por encima de eso, para tener comunión con Dios. Tenemos comunión con Dios, nos saludamos, tenemos la misma fe, nos predican y la comunión fortalece nuestra fe. ¿Quieres verlo? Los primeros cristianos. Ahí están. No había ningún necesitado, porque tenían que todas las cosas en común. Y se congregaban con alegría y sencillez de corazón. Y tenían favor con todo el pueblo. ¿Por qué? Porque tenían fe. ¿Por qué? Porque sabían a quién habían creído. ¿Por qué? Porque habían aprendido muy bien el mensaje de los apóstoles, que es naturalmente el mensaje de Cristo, que es el evangelio, que es para salvación. Y entendieron también que se bautizaron. Primero 3,000, luego 5,000 y luego multitudes. De tal manera que queremos aumentar nuestra fe, no dejemos de congregarnos. Dices tú, ay, ¿qué me hace? O sea, ¿eso me hace crecer? Sí, te hace crecer. Por supuesto que te hace crecer. Y te aseguro que te hace crecer. ¿Por qué? Porque ahí escudriñamos, porque ahí nos rodeamos, porque ahí meditamos sobre cosas que nos hacen aumentar nuestra fe. Ah, eso lo puedo hacer en casa. Sí, claro, lo puedes hacer y lo debes hacer. Pero qué bonito es hacerlo todos juntos en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la barba de Aarón. Y esto significa que era cuando estaba siendo, ¿qué? Ungido. Cuando estaba siendo escogido como sacerdote para servir a Dios. Así. Así es. Porque ahí envía Dios salvación y paz. ¿Entiendes por qué es importante congregarnos? No es simplemente ir a la... Hay una frase que entre los jóvenes se dice, a la igle. ¿Qué es eso? ¿Qué es la igle? ¿Alguien sabe qué es la igle? Es común. Ah, ¿por qué no dices iglesia? Ah, es que mis amigos no quiero que se enteren. No, voy a la reunión, porque la iglesia somos nosotros. Aquí en la iglesia. ¿Qué es eso? Por Dios, de veras. No es posible escribir ese término. No creo que lo escribamos. No es correcto hacerlo. Si lo quieres hacer, síguelo haciendo. Pero no es lo correcto. No es lo que Dios quiere. Entonces, muchachos, ¿cómo aumentar nuestra fe? Ya lo vimos. Escudriñar las escrituras. Rodearnos de personas que tengan fe. Meditar sobre cosas que hagan moderar nuestra fe. No dejemos de congregarnos. Conclusión, naturalmente, pedir oración a Dios para aumentar nuestra fe. Esa es la base de todos. Orar como Cristo oraba. ¿Qué oraba a Dios? ¿Cuánto tiempo oraba a Dios? ¿Qué platicaba con Dios? Con su Padre. ¿Cuánto tiempo dedicaba todo esto? Bueno, oremos a Dios para aumentar nuestra fe. Cuando tengamos duda en nuestro corazón, pidamos ayuda a nuestros hermanos.
Eso es rodearnos de hermanos que tengan fe. Ellos nos ayudarán. La naturaleza del grano de mostaza es perfecto ejemplo de que las cosas que espera Dios de nosotros desde la creación es que le adoremos, pero también el grano de mostaza es el claro ejemplo de que Dios quiere que crezcamos. La naturaleza del grano de mostaza es crecer y ser la mejor planta de las hortalizas. Nosotros no buscamos ser el número uno. No busquemos ser el número uno en la iglesia, porque no hay número uno. Esforcémonos por agradar a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No hay número uno. ¿Quieres el número uno? Sirve a tus hermanos. ¿Quieres el número uno? Sé el último en hacer y pedir. Cede tu lugar. ¿Quieres ser el número uno? No busques ser el número uno. Cuando te sientas así y sientas que tu fe mengua, acuérdate de esta cita, Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero necesitamos una fe a prueba de todo. Ese es el mensaje en esta ocasión. Dios bendiga su palabra. Dios nos ayude. Dios nos reconforte. Y Dios nos ayude a tener la fe que Dios espera. ¿Qué espera para nosotros? Que crezcamos. Aumentanos la fe. Dios nos bendiga. Y Dios bendiga su palabra. Gracias por la invitación y esperemos vernos en la próxima ocasión.